Me quedé de pie en la banqueta frente a El Domo de Cristal, un restaurante donde la entrada más barata costaba más que mi primera renta en esta ciudad. A través de los enormes ventanales vi a mi hijo Mateo riendo. Se veía imponente en ese traje de lana gris que yo misma le ayudé a elegir hace meses. A su lado, una mujer con un vestido de seda color crema, su prometida, la mujer que me había ocultado durante medio año. Unos minutos después, intenté abrir la puerta, pero una mano me detuvo por el hombro. Era Mateo. Se había escapado por la salida de servicio. No me abrazó. Ni siquiera me sonrió. «Mamá, ¿qué haces aquí?», susurró con la voz quebrada por el pánico. Le mostré el reloj de oro antiguo que traía conmigo el orgullo de mi difunto esposo. «Estás celebrando tu compromiso, Mateo. Soy tu madre. Vine a entregarte esto». No lo tomó. Miró hacia adentro a ese grupo de empresarios pulcros y adinerados, el círculo social al que tanto le costó entrar. «Te lo dije por teléfono, mamá. Este no es tu ambiente. Esta gente es diferente. La familia de mi novia es de apellido de dinero de toda la vida. Tienen expectativas. Si entras ahí con ese abrigo, hablando de tus plantas y de tus ahorros en el súper, vas a arruinar la imagen que me he construido». Mi corazón no se rompió. Se hizo de piedra. «La imagen?», pregunté en voz baja. Él asintió con vergüenza, pero decidido. «Por favor, vete a casa. Te llamo la semana que viene. Les diré que estabas enferma». Se dio la vuelta hacia el calor de las luces y la champaña, dejándome bajo la lluvia torrencial de este octubre gris. Miré el reloj en mi mano y luego al hombre que crié a base de sacrificios y turnos dobles. Él quería un mundo de estatus. No tenía idea de que yo había pasado los últimos 30 años construyendo los cimientos sobre los que ese mundo se sostenía. No lloré. Caminé hacia mi coche, llamé a mi asistente y dije: «Mueve la reunión». El camino de regreso a mi casa en Coyoacán fue silencioso. Por años jugué el papel de la madre dulce y jubilada, porque quería que Mateo encontrara su propio camino, sin la sombra de mi influencia. Tras la muerte de mi esposo, tomé la pequeña empresa de logística que empezamos en una bodega y la convertí en Inversiones Alcázar. Yo era la socia mayoritaria de la mitad de los desarrollos inmobiliarios de la zona corporativa. Mateo sabía que yo vivía bien, pero no tenía idea de que yo era quien firmaba los contratos maestros. Veía mis zapatos cómodos y mi vieja camioneta y asumía que mi cerebro se había detenido en los 90. Al llegar a casa, abrí mi computadora. La pantalla mostró una propuesta de fusión del Grupo Vanguardia. Querían adquirir una agencia de marketing llamada Luz Propia para manejar sus cuentas nacionales. Mateo era director junior en esa agencia. Y lo más importante, su prometida era la hija del dueño. Mateo no solo se casaba por amor, se casaba por una silla en una mesa a la que él creía que yo no podía llegar. Revisé la lista de invitados que Mateo había dejado por error en la nube compartida. Había invitado a todos los personajes importantes de la industria, excepto a la mujer que le enseñó a caminar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. «Gracias por entender, jefa. Es lo mejor». «Te quiero», no respondí. Llamé a mi abogado Aristeo. «Aristeo, sobre la adquisición de Luz Propia. Quiero el reporte de auditoría completo en mi escritorio mañana a las 8 de la mañana. Gastos, contratos y expedientes de conducta interna. Especialmente de un director llamado Mateo Alcázar. Si Mateo quería jugar en las ligas mayores del estatus, era hora de que aprendiera que lo más importante en una marca es la integridad, y la suya estaba en números rojos. El lunes por la mañana, en la zona financiera, se sentía distinto. Cambié mi suéter de tejido por un traje sastre negro y unos tacones que llevaban 3 años en su caja. Cuando entré a la sede de Inversiones Alcázar, los guardias se enderezaron la corbata. Ellos me conocían.
Para ellos, yo no era una madre vergonzosa. Yo era la mujer que mantenía las luces encendidas en esta ciudad. Aristeo me recibió en el elevador con un sobre grueso. No pinta bien, Leonora, dijo. Luz Propia está perdiendo dinero a manos llenas. Han inflado los números para que la fusión parezca atractiva. ¿Y tu hijo? Él ha sido quien firma los reportes de ventas falsos. Sentí un dolor sordo. Lo crié para ser ambicioso, pero también para ser honesto. En algún punto, entre su primer ascenso y este compromiso, perdió el rumbo. ¿Quién es el negociador principal de Luz Propia?, pregunté. La directora de operaciones y la hija del dueño, Renata Valenzuela, la prometida de Mateo. Sonreí, aunque no había alegría en ello. Perfecto. Agenda la revisión final para mañana en la sala de juntas principal. Avisa que la presidenta de Alcázar asistirá personalmente para la firma. Mateo me dijo que yo arruinaría su imagen. Mañana descubriría que ni siquiera era dueño del edificio donde guardaba esa imagen. Pasé la tarde revisando archivos. Mateo había usado fondos de atención a clientes para pagar cenas carísimas y el enganche de un coche que no podía costear. Quería comprarse una vida que no se había ganado. Pensé en el reloj de oro sobre mi mesa de noche. Había rechazado un legado de tiempo y esfuerzo por un estilo de vida de humo y espejos. La lección le iba a salir cara. La sala de juntas era una catedral de cristal y madera de parota. Renata Valenzuela estaba sentada al fondo viéndose como toda una heredera corporativa. A su lado estaba Mateo recargado en la silla con una confianza que no le pertenecía, susurrándole algo al oído que la hacía reír. Parecían la pareja perfecta. Me quedé detrás de las puertas de cristal esmerilado observándolos. Vi a Mateo revisar su reloj, un Tag Heuer que compró desviando dinero de la empresa. Se veía aburrido. Pensaba que esto era un trámite. Mi asistente abrió las puertas. La presidenta de Inversiones Alcázar anunció. Entré. El silencio fue instantáneo. Mateo no se levantó. De hecho, se hizo para atrás y su silla rechinó contra el piso de mármol. Su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones, confusión, impacto y finalmente un gris cenizo. Renata, ajena a la explosión interna de su novio, se levantó con una sonrisa profesional. Buen día. Soy Renata Valenzuela. Nos dijeron que la presidenta nos acompañaría. No la miré a ella todavía. Mantuve los ojos fijos en Mateo. Hola, Mateo, dije con la voz tan fría como el granizo. ¿Te ves sorprendido? Pensé que habías dicho que yo debía quedarme en casa porque no entendía tu mundo de negocios. Mateo abrió la boca, pero no salió sonido. Parecía un hombre viendo su propia ejecución. Renata miró de uno a otro. Mateo, ¿la conoces? Jalé la silla de la cabecera, el lugar que Mateo pensó que estaba reservado para alguien como el padre de Renata. Soy Leonora Alcázar, dije mirando a Renata directamente a los ojos. Pero para Mateo, solo soy la mujer que habría arruinado su imagen en su fiesta del sábado. ¿Revisamos los números? Durante la siguiente hora, no traté a Mateo como a un hijo, lo traté como a un proveedor que falla. Puse los informes sobre la mesa y con cada página que pasaba, Mateo parecía hacerse más pequeño. Renata intentó defender las cifras, pero no tenía oportunidad. Ella era producto del nepotismo, yo era producto del trabajo duro. Estas cifras de ventas están infladas un 22%, dije deslizando un documento hacia ella. Y estos gastos de adquisición se están disfrazando como honorarios de consultoría. Esto no es una fusión, Renata. Es un plan de escape para un barco que se hunde. La fachada profesional de Renata comenzó a agrietarse. Se giró hacia Mateo con voz baja y afilada. Mateo, me dijiste que estos reportes estaban verificados. Que tu equipo hizo la auditoría. Mateo estaba sudando el cuello de su camisa, carísima,
parecía apretarle demasiado. Yo pensé que lo estaban, Renata. Debe ser un error del sistema. El error no es del sistema. Mateo, interrumpí. El error fue pensar que el estatus sustituye a la sustancia. Te gastaste 800,000 pesos de la empresa en 3 meses en marketing de estilo de vida, incluyendo el banquete de cierta fiesta de compromiso a la que no fui invitada. Renata giró la cabeza hacia él. ¿Usaste la tarjeta de la empresa para la fiesta? ¿Le dijiste a mi papá que la pagaste con tu bono? La habitación se llenó del aroma de una mentira colapsando. Los vi discutir. 2 personas que construyeron una relación sobre una base de espejos. Mateo me miró con una súplica desesperada. Quería que su madre lo salvara, que arreglara el desastre. Pero hoy no era su madre, era la presidenta, y la presidenta no premia el fraude. Suficiente, dije, y volvió el silencio. A Mateo le temblaban las manos. Mamá, por favor, hablemos en privado. Puedo explicarlo todo. Me incliné hacia adelante, entrelazando mis manos sobre la mesa de parota. No hay privado, Mateo. Tú llevaste esto al ámbito profesional en el momento en que decidiste que tu madre era una carga para tu carrera. ¿Querías la vida de la alta sociedad? Así es como funciona. Protegemos los activos. Me dirigí a Renata Inversiones Alcázar. No seguirá adelante con la compra de luz propia. De hecho, como somos dueños de la deuda del edificio donde tienen sus oficinas, haremos exigibles esos préstamos de inmediato. Renata se quedó sin aliento. No puede hacer eso. Eso nos lleva a la quiebra. Puedo, respondí. Lee las letras chiquitas de tu contrato de arrendamiento. Cualquier discrepancia en las ganancias reportadas mayor al 10% activa un incumplimiento. Tu prometido me dio ese 10% en charola de plata. Mateo se levantó con la cara roja. Estás destruyendo mi vida. ¿Todo por una fiesta? ¿Esta es tu venganza? No, Mateo, dije, levantándome para encararlo. Esto no es venganza, es una auditoría. Tú destruiste tu vida cuando empezaste a mentirle a tus socios y a tu familia. Yo solo soy la que sostiene el espejo. No dejaré que hundas una empresa respetable contigo. Hice una señal a mi asistente. Acompañe al señor Alcázar y a la señorita Valenzuela a la salida. Manden la terminación formal de la fusión antes del mediodía. Cuando Mateo pasó a mi lado, susurró. No tengo a dónde ir, mamá. No lo miré. Tienes tu imagen, Mateo. A ver si ella te paga la renta. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de demandas legales y llamadas frenéticas. El mundo de Mateo no solo se agrietó, estalló. El padre de Renata, un hombre que valoraba su apellido, más que nada despidió a Mateo en el acto. Cuando supo lo de la tarjeta corporativa, amenazó con denunciarlo por fraude. Renata tampoco se quedó. Ella amaba al director de operaciones, no a un hombre enfrentando una investigación criminal. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mateo llamó 20 veces. No contesté. Luego llamó mi hermana. Leonora, ¿cómo pudiste hacerle esto? Es tu único hijo. Está en mi sillón llorando. Dice que te volviste un monstruo. Yo estaba en mi cocina preparando un café de olla. No llora porque me extrañe, Elena. Llora porque le rechazaron las tarjetas de crédito. Hay una diferencia, pero es la familia, argumentó ella. La familia, dije, es la gente que no te trata como una vergüenza social cuando ya no eres útil para ellos. Mateo necesita aprender lo que es construir algo desde cero. Si lo ayudo ahora, solo buscará una mentira más grande para la próxima vez. Colgué y me quedé en el silencio de mi hogar. Era el mismo silencio en el que Mateo me dejó en el restaurante. Era frío, sí, pero era honesto. No estaba siendo cruel, estaba siendo madre. A veces la única forma de salvar a alguien de su propio ego es dejar que el ego se queme hasta las cenizas. Miré el reloj de oro en la barra. Seguía ahí, esperando a un hombre que mereciera usarlo. Una semana después,
Un sobre escrito a mano apareció en mi buzón. No era una notificación de abogados ni una súplica de dinero. Era de Renata. Leonora decía: «Te odié en esa sala de juntas. Pensé que eras una mujer amargada, pero después de revisar los libros yo misma tenías razón. Mateo no era el hombre que yo creía, pero yo tampoco era la mujer que quería ser. Dejé que él mintiera, porque era más fácil que enfrentar la realidad del negocio de mi padre. Gracias por el sacudón. Renuncié. Me voy a estudiar una maestría fuera. Espero que algún día Mateo se dé cuenta de que no lo despediste, lo liberaste de una mentira». Doblé la carta. Fue la primera señal de justicia que no se sintió como una carga. Esa tarde, Mateo apareció en mi puerta. Ya no traía su reloj Tag Heuer. No traía su traje gris. Llevaba una sudadera sencilla y se veía como el niño que yo conocía, el que tenía miedo de reprobar sus exámenes de matemáticas. «No vengo a pedirte dinero», dijo con la voz quebrada. Me quedé en el umbral sin moverme. «¿Entonces a qué vienes?». Miró sus zapatos. «Vendí el coche. Le pagué a la empresa lo de la fiesta». El papá de Renata retiró la denuncia. Levantó la vista con los ojos rojos. «Me voy a Querétaro. Un amigo me consiguió trabajo en un almacén». «No es una imagen, mamá. Es solo trabajo». Sentí una chispa de calor en el pecho, la primera en mucho tiempo. «El trabajo es un buen lugar para empezar, Mateo». Él asintió. «Lo siento. Estaba tan obsesionado con ser alguien que olvidé quién era yo en realidad. Y olvidé quién eras tú». «Pasa», dije haciéndome a un lado. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde solía prepararle su almuerzo para la escuela. El aire no estaba lleno de la tensión de la sala de juntas. Estaba lleno del aroma pesado y honesto del arrepentimiento. No hablamos de inversiones Alcázar. No hablamos de fusiones. Hablamos de su padre. Él decía que el nombre de un hombre es lo único que realmente posee, dijo Mateo, mirando su reflejo en la barra de granito. Yo tiré el mío a la basura por un título y un vestido de seda. Abrí el cajón y saqué el reloj de oro. Lo puse en la mesa entre nosotros. «Este reloj ha estado en la familia por 60 años, Mateo. Tu padre lo usaba cuando cargaba camiones. Lo usaba cuando firmamos nuestro primer contrato de renta. Él nunca se sintió avergonzado por la grasa en sus manos». Mateo estiró la mano con los dedos temblorosos al tocar el cristal del reloj. «No lo merezco». No dije: «Todavía no, pero voy a guardarlo para ti. Cada 6 meses me vas a escribir una carta. No un mensaje de WhatsApp, no un correo. Una carta contándome qué estás construyendo. Cuando el trabajo sea real y las mentiras se hayan ido, yo misma te lo llevaré a Querétaro». Me miró y por primera vez en años vi a mi hijo no al director, no a la imagen, sino al hombre que esperaba que fuera. No pidió un préstamo. No pidió recuperar su vieja vida. Solo se acercó y me dio un abrazo. Olía a detergente y a verdades duras. Era el mejor olor que había sentido en una década. Ha pasado 1 año desde la auditoría de la Sala Sur, como le dijeron en los pasillos. Luz Propia cerró, pero Renata abrió una pequeña consultora ética que va muy bien. Ella y yo nos tomamos un café cada trimestre. Mateo sigue en Querétaro. Ahora es supervisor de turno. Sus cartas son cortas, generalmente sobre el clima o lo pesado del trabajo, pero son honestas. Está aprendiendo que una vida construida sobre el esfuerzo es mucho más difícil de sacudir que una vida construida sobre apariencias. Sigo siendo la presidenta de Alcázar. La gente me pregunta por qué fui tan dura con él. Lo llaman frialdad. Yo lo llamo claridad. En esta sociedad nos obsesionamos con el destino, la riqueza, la fiesta, la marca. Olvidamos que el camino es donde se forja el carácter. Si hubiera dejado que Mateo entrara a esa fiesta y se casara con esa mentira,
lo habría perdido para siempre. Al quitarle su vida de sombras, le di la oportunidad de encontrar una real. Estoy sentada en mi terraza, ahora viendo el atardecer. Mi teléfono está adentro. No necesito revisar la bolsa ni los chismes del círculo social. Tengo una carta en mi regazo. Mateo acaba de rentar su primer departamento con su propio sueldo. Me preguntó si iría a visitarlo para las posadas. Dijo que él hará la cena nada de banquetes caros, nada de vestidos de seda solo nosotros. Llevaré el reloj de oro, porque me he dado cuenta de que la mayor justicia no es ver caer a alguien, es ver que tiene el valor de levantarse. No necesitas una imagen para ser alguien, solo necesitas poder mirarte al espejo y no querer apartar la vista. Y finalmente, por primera vez en mucho tiempo, tanto mi hijo como yo podemos hacer exactamente eso.